Muy buenas tardes. El Departamento y Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras les da la más cordial bienvenida a este webinario de Antropología en Honduras en su 11ª semana y que se ha desarrollado desde el 1 de septiembre y que concluirá el 1 de diciembre con el apoyo del Centro de Arte y Cultura de la UNA. Mi nombre es Nabil Mejía y soy estudiante de último año de la carrera de Antropología de la UNA y tengo el inmenso placer de moderar esta actividad académica en la cual participan como expositores profesionales nacionales e internacionales. Asimismo, es importante recordarles que este evento se está retransmitiendo en las páginas oficiales de Facebook del Departamento de Antropología de la UNA, de la Facultad de Ciencias Sociales y del Centro de Arte y Cultura. Hoy tengo el inmenso placer de presentar al arqueólogo Eddie Barrios, de nacionalidad guatemalteca, quien nos hará el honor de presentar la ponencia titulada Investigaciones en áreas residenciales en las cercanías de Copán durante el Clásico Temprano, excavaciones en el sitio 12 del Plan de las Mesas Copán Ruinas. Actualmente el arqueólogo Eddie Barrios Villar labora como codirector del proyecto arqueológico Rivamarío Copán y director del proyecto de investigación de las ofrendas de la Plaza de los Siete Templos y del sur de Tikal. Sus antecedentes profesionales incluyen la realización de excavaciones, mapeo y reconocimiento, restauración arquitectónica y conservación, registro y diagnóstico de bienes arqueológicos en sitios como Río Amarillo, Quebrada Piedras Negras, Plan de las Mesas en Copán, Honduras. Asimismo, sitios como Tikal, Huachactún, Quexil, Petenchel, Tacpetén, Jolmul, La Joyanca, Tres Islas, Zapote Bobal, El Raudal, Yaxá, Quiriguá, INACUM en Guatemala y en algunos sitios de arte rupestre en El Salvador. Obtuvo su licenciatura en arqueología en el Centro Universitario de Petén, Universidad de San Carlos de Guatemala, y algunos de sus temas de interés e investigación son la arqueología residencial y el patrón de asentamiento, la arquitectura prehispánica, fronteras culturales y conservación arquitectónica. Sus más recientes publicaciones son Río Amarillo y sus contactos foráneos, evidencias de relaciones interculturales en un poblado prehispánico en el Valle de Copán, Honduras, que fue publicado en el año 2018. Seguido de Definiendo los límites entre dos pueblos, Río Amarillo y Quebrada Piedras Negras, Copán, Honduras, publicado en el año 2019, y su más reciente publicación titulada Teotihuacán en el Plan de las Mesas, Copán, Honduras, nuevas evidencias de interacción, publicado en el año 2020. Antes de comenzar, les recuerdo que al final se otorga un espacio de preguntas y respuestas, por lo cual en el transcurso de la presentación pueden ir haciendo sus preguntas a través de un mensaje por chat en la plataforma Zoom. Ahora le damos la bienvenida al arqueólogo Eddie Barrios. Muchas gracias, buenas tardes. Pues será un placer para mí presentar el resultado de nuestras investigaciones que realizamos en el año 2018 en el sitio Plan de las Mesas. Como ven, esta imagen que presenta aquí es la vista que tenemos desde el sitio 12 se llama el Plan de las Mesas. La vista sobre el valle es muy bonita. Aquí tenemos la Acrópolis y todo el bosque que tenemos aquí es el sitio arqueológico de Copán y referencias como otras estelas, la estela 12, el sitio de arte rupestre de Los Sapos y el Cerro Chino. Pues el Plan de las Mesas es conocido desde los años 50. Fue reportado por primera vez en un mapa de Longyear, aquí. Si vemos, esta es la parte del parque arqueológico, este es el pueblo de Copán Ruinas, y en esta zona, en la parte alta de un cerro, se reportó un sitio que tiene un edificio que tiene forma circular y que lo describían como torres. Luego fue hasta 1983, con el proyecto arqueológico Copán 1, que se presentó un mapa más detallado, ¿no? Aquí vemos el edificio circular y varios otros diseminados siempre en la cima del cerro.
En esa fecha, en 1983, se hicieron varios pozos de sondeo, que son los cuadritos que se ven por aquí. Y a partir de eso se supo la primera datación del sitio, que fue para el Clásico temprano, entre el año 400 y 600. El área de las que les voy a platicar a ustedes en esta oportunidad será esta que está marcada en verde, a la que hemos denominado como sitio 12. Pero el sitio tiene una complejidad bastante interesante. Aquí vemos la parte alta, una de las partes más altas del cerro, que es el llamado sitio 1. Es una plaza bastante amplia con una pirámide alta, al menos unos 4 o 5 metros. Pero lamentablemente, desde los años 80 se han empezado a hacer construcciones cerca, incluyendo, por ejemplo, algunas sobre los edificios, como en este caso una antena de radio sobre una de las pirámides más importantes. Aquí vemos a Sandra Maradiaga, estudiante de la UNAP, haciendo una práctica de mapeo. El sitio ocupa la parte más alta de un cerro que se orienta de norte a sur, al costado de la quebrada Cecesmil, que es esta línea que vemos por aquí. De nuevo vemos el Parque Arqueológico Copán, el Plan de las Mesas, está aquí en esta parte alta del cerro, y el poblado moderno. Está ubicado a tan solo 4 kilómetros del Parque Arqueológico de Copán. Dicha cima natural fue modificada y acondicionada, donde fueron construidas al menos 4 plazas amplias, que son, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, que forman el núcleo del asentamiento, y alrededor tenemos una alta concentración de montículos más pequeños, que seguramente son zonas residenciales. Todas construidas sobre terrazas o planes, ¿no? Y por eso pequeñas mesetas, y de ahí viene el nombre del sitio, del Plan de las Mesas. Algunos de estos edificios tienen formas piramidales, como este que vemos aquí en el sitio 2, sitio 1 y sitio 2, y la forma circular aquí al extremo oeste. Esta imagen me gusta porque es la imagen satelital con el mapa arqueológico. Aquí vemos la comunidad de Carrizalito 1, que ha existido desde hace bastantes años, el campo de fútbol de la comunidad. Esta aldea no ha crecido tanto, pero vemos cómo el poblado de Copán Ruinas va acercándose más a la cima del cerro. Aquí vemos la quebrada Cecesmil. Si están familiarizados con la zona, este bosque que está aquí es el Parque de Aves, que está por lo menos unos 100 metros más abajo que el Plan de las Mesas. Llama la atención porque no fue investigado, a pesar del sitio que se conoce desde 1950, pero sí se han hecho algunos mapas, como este que Jennifer von Schuring nos aportó la base del LiDAR, y Antolín Velázquez dibujó encima lo que él ha mapeado. Vemos los grupos más importantes, el sitio 2, sitio 1, sitio 3. Y en esta parte un poco más baja se ubica el sitio 12, que es la zona de nuestro interés. Cuando empezamos las excavaciones, era esta parte plana, donde no se veía más que un pequeño montículo. Pero poco a poco, cuando fuimos excavando más, fueron saliendo muchos rasgos arquitectónicos que nos sorprendieron bastante. Y esta imagen representa el patio 1. Vemos la parte plana donde se ubica el sitio, y luego una gran ladera, y la pirámide que vimos antes, esta, voy a volver, esta que es una de las más importantes, la que tiene la antena construida encima, se ubica aquí arriba, en la parte más alta. Entonces hay un desnivel bastante pronunciado, que es de 38 metros en tan solo 100 metros de distancia.
un factor que fue bastante relevante en la vida de los habitantes de este pequeño grupo residencial. Al inicio, cuando llegamos, veíamos 7 plataformas que parecían ser modernas, y de hecho lo son. Entonces llamamos esta parte como plataforma 1. Al excavarla, el único montículo que se notaba en superficie era esto, y un poquito de esto, porque en algún momento, tal vez cuando aún estaba habitado el sitio, este gran desnivel, habían deslaves viniéndose desde la cima del cerro, y por las fuertes lluvias, fueron arrastrando material hasta esta zona y llegó hasta esta parte, ¿no? Quedando cubierta. Incluso tal vez posteriormente, cuando el sitio fue deshabitado, algunas deslaves pasaron hasta la plaza. Bueno, al patio. Al final de las excavaciones en este patio, identificamos 3 edificios: la estructura 1 que vemos al este, la 2 al norte, que es la mayor, y la 6 al oeste. Y una sección, solo la mitad del patio, tiene un piso de piedra que le llamamos emplanteado. Y en este sector un muro al que me voy a referir más adelante. Los edificios solamente se conservan los basamentos de piedra, y esta reconstrucción que hizo Mauricio Díaz nos presenta claramente el ejemplo de la estructura 1. Tenemos el cuarto original que estaba aquí, lamentablemente se perdió por alguna razón, no vemos la parte sur, pero vemos que tiene un basamento, unas gradas de acceso, el corredor, y posteriormente le agregaron un cuarto norte al norte que era un poco más amplio. Y es lo que vemos aquí, el cuarto al norte, la puerta al cuarto sur y su basamento. Esta reconstrucción, imaginamos los muros son de bajareque, madera y mezclada con barro, y techos de materiales perecederos, alguna palma o paja. La estructura 2 es el edificio más grande de este patio. Originalmente tenía una planta rectangular que incluía todo esto, pero por modificaciones posteriores, pues seleccionaron solo esta parte y fue elevándose un poco más, al grado que fue necesario construir una escalinata para acceder al edificio. Aquí vemos la foto de las excavaciones del edificio excavado. Vemos el cuarto principal. Originalmente era esto, más bajo, por supuesto. Mientras el cuarto principal fue subiendo su nivel, fueron remodelando y elevando el nivel del edificio, fue necesario construir esta escalinata. Y dentro de como vemos, aquí hay unos tubos que fueron colocados en los años 80, un proyecto de agua potable para 7 comunidades. Pues como no se veía nada en su momento, hicieron la zanja para el pozo. Hay un tanque más hacia esta dirección para redistribuir de ahí las aguas hacia las comunidades. Debido a estos daños que ya existían, decidimos excavar un poco más profundo dentro del edificio, y entre otras cosas, pues encontramos 3 entierros distintos. El entierro 1 es un adulto que está colocado en posición fetal, un poco de costado, con una vasija aquí al lado de la cabeza. Y este puntito verde es una pequeña cuenta de jade. Luego el entierro 2, colocado en mediación debajo de este muro, corresponde a un infante que tenía, entre 5 y 8 años. Este niño o niña no tenía ofrendas. Y el más antiguo de todos, el entierro 3, individuo adulto colocado en posición fetal. Aquí tenemos las piernas dobladas y los brazos mezclados aquí entre las piernas, y con 2 vasijas de ofrenda. Tanto todos los entierros y sus artefactos asociados a ellos corresponden con las fechas dadas de entre 400 y 650, aunque pueden ir más cerca del año 600.
El edificio más pequeño de este patio era la estructura 6, que tiene menos altura, con una grada aquí frontal, y en algún momento le agregaron un pequeño cuarto al norte. Así, y como verán más adelante también, hay andenes conectando todos los edificios. Y el muro que les hablé antes, que está al lado de la estructura 1, aquí lo tenemos, se alarga hacia el este, y de este lado corre un zanjón que va hacia abajo del cerro, y encontramos este muro con unos como bloques de barro y piedras bloqueando. Nos da la idea de que esto es un embalse. Y aquí vemos donde hay más vegetación, que es el zanjón donde corre el agua. Siempre hay más vegetación donde hay agua. Y aquí vemos una imagen compuesta tomada por cortesía por Pedro Ramírez, la hizo con un dron. Y si recuerdan, la cima del cerro está aquí, en la parte superior de la imagen. Entonces el agua de lluvia baja por esta dirección y va hacia el barranco, ¿no? Al existir los edificios, el agua ya no tiene una salida. Entonces este es el muro del que les hablo. El agua, ellos la encauzaron en esta dirección y salía para acá, para que no les inundara el patio también, ¿no? Ahora que vemos afectados por inundaciones, pues ellos manejaron el agua de esta manera. Aquí vemos la vegetación donde baja el zanjón. Entonces en esta parte hicieron el muro. Al bloquear la salida del agua podrían tener una poza aquí, y este muro podría haber usado como un lavadero para lavar ropa o los trastos o bañarse también, ¿no? Porque sí hay algunos pozos de agua aquí cerca, pero si pueden aprovecharla, ¿por qué no? Y de hecho el agua sí es el camino del agua actual, aún en la actualidad. Un poco más al oeste, perdón. Fuimos excavando poco a poco y encontramos 4 edificios, al menos, ¿no? Perdón, por la manera que nos aparece en cada lugar donde abríamos una excavación, encontrábamos algo, ¿no? Y pues entonces lo hemos llamado patio 2, con un edificio en cada esquina. Luego hacia el sur va la pendiente muy pronunciada, siendo el más grande la estructura 3. La estructura 7, contrario a lo que hemos visto con los demás, que son como cajas de piedra rellenadas con tierra, esta parece ser más solo los cimientos de las paredes. Esta parte no tuvimos tiempo de excavarla, pero es claro que tenemos 2 caras, y aquí en medio podrían haber tenido las paredes con palitos de madera o con bajareque también. Quizás es uno de los edificios más simples de los que encontramos. Y luego tenemos la estructura 5, ubicada en la esquina noreste. Es una casita muy pequeña, pero muy interesante, porque es la típica arquitectura maya incluso de las tierras bajas del Petén en Guatemala, ¿no? Aquí tenemos, espero que puedan verlo, un corredor al frente, muy pequeñito, el cuarto, y una banca bastante baja, ¿no? De mampostería, aquí en la esquina. Y en estos sectores tenemos acumulaciones de piedra que podrían haber sido para colocar postes para soportar el techo, o tal vez poner hamacas o colgar, no sé, cualquier cosa, comida, ¿no? Y en esta foto vemos a pesar de lo bajito que es la banca, vemos claramente lo útil que es. Aquí vemos a Jennifer Arvijo, estudiante de arqueología de la UNAM, tomando notas. Ella estuvo a cargo de la excavación de este edificio, y vemos lo fácil que es, lo útil que es la banca para sentarse. La estructura 4 posteriormente es una anomalía total entre los edificios que encontramos, porque si ven aquí en el corte de la excavación, es un barro, un material muy suelto,
Y esto fue producto de los derrumbes que vinieron desde la cima del cerro. Y tiempo después de esos derrumbes construyeron este edificio, pues muy raro, solo líneas de piedras, usando como base el derrumbe del cerro. Lo que llama mucho la atención es la cantidad de artefactos que se encontraron dentro de esto. Es una especie de relleno, derrumbe, muchas puntas de flecha, bastantes fragmentos de jade, incluyendo, por ejemplo, una orejera bastante grande. Y para un edificio tan sencillo como esto, no creo que sus habitantes hubieran tenido acceso a una orejera como esta. Entonces es muy posible que todos esos materiales, el jade y las puntas de obsidiana y todo esto, venía de la plaza principal en la cima del cerro. El edificio posiblemente tal vez no fue para habitación, tal vez fue hecho como una bodega o para tener animales domésticos, ¿no? Guardados en ahí. Finalmente, la estructura 3 es el edificio más grande y de mayor altura de todo o al menos de lo que excavamos, ¿no? Originalmente tenía una planta cuadrangular, que es esta parte que vemos aquí, con un corredor frontal, el cuarto, y una banca bastante amplia. Luego fueron agregándole bastantes modificaciones, como este cuarto que vemos que Mauricio dibujó aquí. Hay una remodelación aquí y un basamento, una plataforma que puede haber funcionado para crear un patio más privado del edificio, ¿no? Aquí vemos su basamento y sus escalinatas. La reconstrucción de Mauricio es muy buena. Y aquí tenemos otros basamentos que harían nivelar el terreno, porque aquí hay una pendiente bastante alta. La reconstrucción aquí no es que termina, de hecho no lo sabemos, solo tuvimos tiempo de excavar esta parte, pero es posible que se extienda en ambas direcciones. Aquí vemos otra vista. Tenemos este basamento construido con piedras inusualmente grandes, pero seguramente, y estas continúan para acá, seguramente usaron piedras más grandes para darle un mejor soporte y que el agua y los deslaves no afectaran el edificio, que no se fuera hundiendo. Fue muy curioso ver cuando agregaron este cuarto. Al parecer tenían el mismo problema que el agua, las corrientes de agua de lluvia bajaban con mucha fuerza. Entonces, tanto de la parte de atrás como de este lado, hicieron un drenaje. Entonces el agua pasaba por aquí. Y al parecer, con el tiempo, el agua empezó a lavar el cimiento de este muro que está aquí. Del muro original, este que vemos aquí. Entonces tuvieron que hacer un refuerzo con otras piedras para evitar que dañara los cimientos de este edificio. Y finalmente, bueno, no estoy seguro si fue una decisión de ellos o si no con el tiempo, pero el drenaje terminó por llenarse. Aquí vemos el mismo edificio vista desde el sureste. Vemos el corredor que es aquí. Esta plataforma es la que tenemos abajo. La pendiente es tan alta que la foto no salía bien, pero afortunadamente Mauricio ha hecho esta reconstrucción que está muy interesante. De este lado, quiero que pongan, que noten que la mayoría de piedras aquí son como grises, ¿no? Son grises porque es una toba volcánica, que es ceniza, que se petrificó con el tiempo, cuando todas estas montañas se estaban creando. Y cuando esta gente llegó aquí era la que tenían a la mano. De la cima del cerro tienen muchas fuentes de toba volcánica. Pero en la parte media del cerro hay una veta de lajas de piedra caliza. Y si vemos, originalmente tiene piedras grises, pero esta remodelación que tenemos aquí tiene piedras blancas. Y es porque
después de haber llegado a vivir aquí, se dieron cuenta que existía esta piedra y que quizás les gustó más por alguna razón, pero en muchas remodelaciones, incluyendo esta que está aquí al otro extremo, que es esto, se usan lajas, ¿no? Entonces hay una diferencia de cómo con esos tipos de materiales de construcción nosotros podemos diferenciar los tiempos, ¿no? Como por un tiempo prefirieron lo que tenían más a la mano y luego otro tipo de materiales. Esta es la vista posterior. Noten primero la excelente vista sobre el valle de Copán que tenían ellos. El viento corre desde este lado. Entonces, si han notado, casi todos los edificios que vimos tienen la vista hacia acá y eso permitiría refrescar los edificios por dentro. Aquí este es el cuarto que agregaron después al trazo original, el canal que les hablaba. La foto está muy lejos como para notarlo, pero era muy claro lo que ellos tenían. Y la remodelación que les mostré con la piedra caliza se extiende más allá. El edificio termina aquí, pero ellos lo construyeron hasta aquí. Y además tienen estos otros muros que Mauricio los puso aquí. Son muros como no permanentes, ¿no? No construidos con mucho afán, pero podrían ser usados como pretiles, ¿saben? La gente pone, para poner la leña, por ejemplo, aquí, aún está bajo techo. O incluso si ponen un cerco aquí podrían tener pavos o animales. Y aquí al lado, en esta parte que no vemos aquí en el dibujo, en la reconstrucción, encontramos 3 piedras, estas 3, y en medio de ellas cantidades grandes de ceniza y carbón. Y pues la cocina maya, el fogón maya, está hecho con 3 piedras y las 3 para poner las ollas o los trastos para cocinar, ¿no? Entonces aquí en este lado nos hace falta agregar un techito aquí para representar la cocina que aún hoy en día mucha gente tiene, digamos, la habitación y la cocina pegada afuera y pegada a los muros, aprovechando los muros ya existentes, ¿no? Pues bien, a partir de entonces los hallazgos que hemos tenido, este es el patio 1, que está al otro lado, la estructura 3 que acabamos de ver está acá, pero la vista siempre es sorprendente, ¿no? Este sitio nos presenta una oportunidad muy interesante porque la gran mayoría de investigaciones que se han hecho en Copán, aquí en la parte baja del valle, corresponden en su gran mayoría a la ocupación del Clásico tardío, que es cuando la población es mucho más grande. Pero la temporalidad del cerro del Plan de las Mesas, que es entre 400 y 600, coincide con el tiempo en la que el famoso primer gobernante y fundador del linaje de Copán, Quinichashkumo, cuando llegó a fundar la ciudad de Copán. Y a partir de él se establece primero una dinastía que gobierna la ciudad, un nuevo estilo arquitectónico y posiblemente nuevos ideales, nuevos ritos y maneras de pensamiento que están más vinculados con el Petén central, digamos, con Tikal y estas regiones. Yaxcucmó llegó en el año 427 a Copán, viniendo desde... Esta es una imagen satelital de Google Earth. Si vemos, aquí está el lago de Izabal en Guatemala. Por aquí empieza el río Dulce y ya salimos al mar Caribe. Esta línea amarilla aquí es la frontera entre Guatemala y Belice. Quinichashkucmó se supone que nació en un sitio llamado Caracol, por aquí muy cerca de la frontera con Guatemala, de Belice. En algún momento de su vida fue a Tikal. Es posible que haya llegado
Teotihuacán, no estamos seguros, pero posiblemente desde Tikal fue enviado a conquistar nuevas tierras, ¿no? Habrá cruzado el lago o quizás el río, llegó hasta el río Motagua, llegó a Quiriguá, fundó una ciudad aquí, este es el río Motagua, y a partir de aquí hay dos posibilidades. Una es entrar por el río Morjá hasta el paraíso Copán, siguiendo el río, luego cruzar la montaña, la Sierra del Gallinero, hasta llegar al Gobiado, para llegar a Quebrada Piedras Negras y Río Amarillo, de donde Cameron les habló el martes, y luego seguir el río hasta llegar a Copán. Y la otra posibilidad es que desde Quiriguá, seguir río arriba hasta llegar al río Managua, pasar por donde están las aguas termales de Copán, el sitio Agua Sucia, la finca El Cisne, pues pasar las sierras de Malcote, y siguiendo la quebrada Cecesmil, habría pasado al lado de las cuevas de Gordon, que tienen ocupación desde el preclásico medio, tal vez fundar el Plan de las Mesas y luego conquistar Copán. Y ahí la clave del plan puede ser una de las claves de la importancia del Plan de las Mesas. Como lo vemos, el Quinichascumó en la mayoría de sus representaciones usa un atuendo teotihuacano representado principalmente por estas anteojeras que tiene aquí y que también tienen el famoso altar Q. Y a partir de entonces él establece esta nueva ideología y manera de vivir en el Valle de Copán. Había gente antes de llegar a Copán, no sabemos mucho qué cultura era y esto, pero a partir de su llegada está también documentada como tal vez en ningún otro sitio maya documenta la llegada, la conquista y el dominio de una línea de gobernantes que se supone todos vienen a él, al menos 16 gobernantes que rigieron la ciudad por lo menos durante 400 años. No pasa en ningún otro lado como en Copán. Ahora bien, la mayoría de lo que conocemos del clásico temprano en Copán proviene de las primeras construcciones encontradas en la parte más profunda de la Acrópolis. Esta reconstrucción es súper bonita. Muestra partes de la etapa final del clásico tardío. Pero aquí abajo, por ejemplo, es el edificio donde fue enterrado Yaxcucmó. Entonces, la mayoría de lo que conocemos sobre este periodo en Copán corresponde a edificios rituales o de la realeza. Mientras que el Plan de las Mesas nos ofrece la oportunidad de conocer aspectos de la vida cotidiana, ¿no? La gente que vive. Y además es muy interesante conectar los vínculos entre tanto la realeza que es fundadora del linaje de Copán como con los nuevos llegados, ¿no? Hay bastantes teorías, bueno, al menos 3 hipótesis se han planteado antes sobre el Plan de las Mesas. Y una es que los sitios de las cimas podían ser usados para controlar las poblaciones existentes, ¿no? Porque desde aquí, pues ya vieron que hay una vista muy bonita sobre el valle, y a pesar, aún con la construcción de la Acrópolis, en sus tiempos sus últimos años, podemos ver, este es el templo 2, el de la escalinata jeroglífica, aquí está el juego de pelota, y donde ven estas antenas, es la parte donde estábamos excavando. Solo tienen que ver hacia el noroeste. Y que el Plan de las Mesas habría funcionado como una fortaleza, porque aquí en los poblados, en el preclásico, había como una predilección por vivir encima de los cerros,
como el Cerro Chino, que vamos a ver más adelante. En cambio, el Plan de las Mesas se ubicó en la parte más defendible, ¿no? Es mucho más difícil excavar aquí, eh, eh, escalar, perdón. Y para los habitantes de aquí es más fácil, por ejemplo, defenderse con piedras tirándole hacia abajo. Aquí vemos Copán Ruinas. Si conocen o no conocen, les voy a, si alguna vez conocen, aquí está la iglesia. Este bosque de aquí es el parque. Es la calle que va, el Hotel Welches está por aquí. Y en San Rafael, el Café San Rafael está por aquí. Esta calle va para arriba y es la misma que nos conduce hasta arriba. Y si vemos aquí, bueno, están los sitios más importantes que les mostré en los mapas antes, con las pirámides más altas. Este es el que tiene la antena, pero bueno, hay antenas por todos lados porque al ser la parte más alta es buena para retransmitir señal. Y el edificio circular está ubicado de este lado. Ay, olvidaba. Se ha propuesto que este edificio circular habría funcionado como un observatorio astronómico, pero de momento pruebas no tenemos. Lo cierto es que, como les decía, la vista sobre el valle permite como crear una zona de control sobre el mismo. Yo pienso que los edificios no fueron muy bien tallados o muy, no tienen tanta delicadeza en su mampostería. Primero porque esta gente pienso que habría estado llegando con Yashkukmo a conquistar. Entonces no tenían conocimiento del tipo de piedra, además tenían prisa por construir las casitas e instalarse para dominar y demostrar desde aquí arriba a los pobladores que ya estaban aquí que ellos podían hacerlo todo bastante rápido. La idea de que sea un observatorio, aunque no se ha verificado, la vista que nos ofrece el sitio, pues no lo podemos negar. Si ven, este es el circular, los tres sitios que les mostré en las fotos anteriores. Las pendientes son bastante pronunciadas, o sea, es mucho más fácil de defender que estando en una parte plana. Y además, es bien interesante que al menos esta estela de los sapos y la estela 19 son visibles desde el plan de la mesa. Entonces, tal como se ha propuesto para Rastrojón, que está por aquí, entre estas estelas y Rastrojón hay un sistema de vigilancia a ver quién entra al valle, ¿no? Y por consiguiente a la ciudad. Estos monumentos con el plan de las mesas podrían haber tenido la misma función. Y uno de los datos más interesantes es la cantidad de obsidiana de color verde que hemos encontrado en el plan de las mesas. Ya se sabía. Kazuo Aoyama, en su tesis doctoral y con los resultados de los sondeos de 1983, proyectaba un porcentaje de 6.7% en el plan de las mesas. Es el segundo, en ese entonces era el segundo porcentaje más alto después del edificio dedicado al entierro de Yashkukmo. Encontramos muchas puntas y además excéntricos y lentejuelas que son muy comunes en Teotihuacán. Lamentablemente las fotos no nos deja ver el color, aunque sí se nota un poquito. El color verde es característico de una de las fuentes ubicadas cerca de Teotihuacán. ¿Cuál es la relación entre la llegada de Yaxcucmó, su indumentaria teotihuacana y el plan de las mesas? Pues, estamos por verlo. Lo cierto es que un primer conteo nos da un porcentaje aún mayor en estas excavaciones. Corresponde al 7.45%, cosa que básicamente en ningún otro sitio del área maya hemos visto, o al menos que yo sepa. Como les decía, es la oportunidad
bastante única de conocer la vida común durante el Clásico temprano. Y además del común, pues también, como vimos, hay pirámides, hay plazas importantes, hay otro tipo de vida. No solamente hay casitas, pero el tema a mí me parece muy interesante. Aquí vemos la pendiente del cerro. Las reconstrucciones de Mauricio son muy buenas. Aquí aún nos hace falta la estructura 7, para que tengan la idea cómo se ve el sitio completo. ¿Por qué fue abandonado? No sabemos, hasta el año 650. Tenemos nuestras hipótesis, debemos verificarlas. Es cierto que aún hay un poco de ocupación durante el Clásico tardío, que es cuando Copán tiene el auge, e incluso un poquito del postclásico, pero podrían ser contextos mezclados, así que tenemos que investigar un poco más. El Cerro Chino que les mencionaba es la ocupación del preclásico. Aquí hay un sitio pequeño, preclásico en el cerro, pero la gente que llegó que vino con Yashkugmo, pienso yo, al plan de las mesas, pues se instalaron en un lugar más alto y controlaron aún más. Tuvimos el gusto de tener bastantes estudiantes de la UNA, aquí tenemos varios, Jennifer ayudando a excavar el entierro, y también algunos de CUNY, algunos de la USAC en Guatemala también. Y les muestro finalmente algunos artefactos que hemos encontrado. Por la pandemia no hemos terminado los análisis. Las fotos también están pendientes. Hay muchas cosas aún por hacer. Y pues esperamos más adelante. Bueno, si vemos el entierro 1, este cosito verde que está aquí es este pendiente de jade. No es un jade muy fino, pero está interesante. Encontramos candeleros, un besote, que son los aretes que se ponen aquí en el labio. Esta parece una orejera de cerámica. Figurillas de felinos, malacates, otras figurillas. Estas son cuentas de jade. Esta es muy particular porque si ven los ojos parecen un granito de café. Y es una característica bastante común en la costa pacífica de Guatemala, en el sur. Y también en Camino al Cuyú. Así que hay conexiones bastante distantes por encontrar. Sellos de cerámica y de piedra. Vemos el dibujo que hizo Mauricio aquí, el diseño que podría imprimir. Y muchas otras figurillas. Y pues agradecimientos al Instituto Hondureño de Antropología e Historia, a la UNA, a los miembros del proyecto y así como a todos los estudiantes que han colaborado con las investigaciones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eddie. Ahora procedemos a la sección de preguntas. Y la primera pregunta que le hacen es, ¿cuáles son las características o indicios arquitectónicos para determinar el posible estatus económico de los habitantes de cada una de las estructuras? Bueno, el primero es el volumen de cada edificio, porque si se dieron cuenta, el volumen, hay algunos que tienen solo 2 filas de piedras, ¿no? 2 hileras. Entonces es una cosa más fácil de construir. En la medida que si un edificio se ocupa más tiempo, puede ir siendo remodelado y los niveles van subiendo. Además, hay algunos que tienen mejor talla, o sea, las piedras están bien talladas. No podemos comparar lo que acabamos de ver, lo que les acabo de presentar con Copán, por ejemplo, donde hay esculturas asociadas a los edificios. Y pues mientras más delicado y más voluminoso es un edificio, es signo de que sus dueños o habitantes tenían más recursos. Y luego, los artefactos que están dentro, ¿no? Si tienen trastos más sencillos, pues claro, están más asociados a los edificios más pequeños, más simples. Otra pregunta que formulan es si hay evidencia de la construcción o de presencia de un sistema de terrazas
para ayudar a las estructuras en la pendiente? Pues sí, lo que vimos aquí, por ejemplo, ay, no sé, ¿cómo está? Ok, a ver, a ver, a ver. Lo que vimos, estas nivelaciones, ¿se ve ahí? Sí. Estas nivelaciones estos muros fueron hechos para contener el relleno y que el resto del edificio no se vaya. Ahora, en el resto del sitio hay cerros modificados que se convierten en plataforma. O eso suponemos, porque no lo hemos visto aún. Apenas excavamos estas casitas, ¿no? Pero sí, imagino, hay que modificar el cerro para crear las condiciones para vivir y construir. Otra pregunta es si tienen un estimado, manejan un estimado de cuántas personas habitaron este sitio. No, por ahora no. El sitio, la verdad, les voy a compartir un video para que vean la vista que tenemos del cerro. Por ahora no. Sabemos, tenemos que analizar el mapa. Tenemos al menos unos 11 grupos residenciales, pero como les digo, antes de que llegamos a excavar aquí, si ven la flecha en este momento, solo veíamos estos dos montículos y aún teníamos duda, ¿no? Porque, a ver, el drenaje, los derrumbes fueron cayendo aquí hasta que fueron tapando gradualmente cada uno. Y la topografía hizo que esto parte quedara plana. Entonces no veíamos el resto. Generalmente se ven los montículos, ¿no? Pero en este caso no se veía nada. Y así como esto pasa, es como pasó en este sitio, es muy probable que existan muchos otros en las laderas de los cerros. Pues dar una estimación de población ahorita, pues, no, sí que no me atrevo. Pero no es muy grande, ¿eh? No es muy grande. Ok. Y la última pregunta es, ¿por qué se decide hacer un trabajo de investigación en este sitio? Bueno, nosotros siempre habíamos tenido interés en él, pero pues como estuvimos en Río Amarillo, hay cosas por terminar. En este caso es precisamente su cronología, o sea, las fechas en que ya se sabía que había sido ocupado, por lo que menciono, ¿no? El clásico temprano no es conocido a nivel de la élite, ¿no? No de la gente común. La composición del sitio, por ejemplo, ese edificio circular es muy interesante. Y aquí vemos, aunque no podemos comprobar ahora que sea un observatorio, si están viendo el video, les queda claro como la vista que tenemos, ¿no? Esto es sobre el valle hacia el este, hacia Guatemala, ¿no? La estela 10 está por aquí en el cerro. Pero también en las noches no hay nada que nos obstaculice la vista, ¿no? O sea, hacia el cielo. Pues aunque no podamos comprobar de que sea un observatorio, pues las condiciones están. Y hay muchas otras cosas, ¿no? Como el patrón de asentamiento, por qué en la cima de los cerros, y pues precisamente por las cosas que he mencionado en este mes. Otra pregunta adicional es la relación que mantiene su proyecto con la comunidad actual o la comunidad aledaña al sitio. Pues hay varios de la comunidad que han trabajado con nosotros por muchos años. Este primer año lo hicimos en 2018, estas excavaciones.
Pues no tuvimos mucho tiempo de contactar. Saben, hasta ahora estamos teniendo algunos resultados, pero sí tenemos bastante, somos amigos con la comunidad, ¿no? Bastantes de la gente que trabajó con nosotros. Bueno, vos los viste, ¿no? Doña Mila y demás vienen de ahí, ¿no? Están varias mujeres. Entonces, por ahora nos estamos acercando, pero somos conocidos de varios años. Ok. Con esto concluimos ya la sección de preguntas y respuestas y el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales agradece al arqueólogo Eddie Barrios por haber compartido con nosotros su investigación y adicionalmente agradecer la asistencia y la atención de cada uno de los participantes que nos acompañaron en esta jornada. Asimismo, se le invita a la siguiente conferencia, Los excéntricos, ritualidad y arte, que será impartida por el arqueólogo Hirokazu Kotegawa el martes 17 de octubre en punto de las 4 de la tarde. Con esto terminamos y muchas gracias por su atención. Gracias, buenas tardes.